este corte quiero que aprendamos hígado, riñón. Si nos alcanza algún otro tema, y ya con eso tendrían ustedes como las bases de la mayoría de las patologías. Entonces, de la parte hepática está esa estructura que se llama, ¿cómo se llama esa estructura que está ahí? El lobulillo. Entonces, o sea, básicamente ustedes tienen el hígado como estructura macro y si a nivel histológico lo estudiamos, pues vamos a tener el lobulillo. ¿Qué partes componen el lobulillo? ¿Qué leyeron de eso? Básicamente todo lo que ustedes ven acá son tramas de hepatocitos en línea recta que se disponen como formas triangulares y forman esa estructura hexagonal que es el lobulillo como tal. ¿Sí? Cada una de esas estructuras triangulares pues, se llama fascículo. Hasta el momento no estoy metiendo nada de fisiopato, eso es por histología. Si ustedes ven en el centro de cada lobulillo hay una vena central. ¿Sí? Y hacia la periferia, como dice la doctora Camila, ustedes ven arteria, vena y vías biliares, y eso les llaman la porta hepatis, ¿sí? O la zona portal, o bueno. Entonces ahí está la arteria hepática y las vías biliares, que son, pues, digamos, ya las que van a drenar la parte de la bilis y la van a llevar hacia dónde. ¿Hacia dónde drena la bilis? Hacia la primera porción del duodeno. Antes se fue muy abajo. En la vesícula biliar. A la vesícula biliar para el almacenamiento. Si la persona no tiene vesícula biliar porque está con el cistectomizado, pues drena directamente al colédono, ¿no? Y el colédono sí, primera porción del duodeno. Bueno, ese es el lobulillo. ¿Por qué el capítulo inicia hablándoles del lobulillo? Porque pues básicamente es como la base de la fisiopatología hepática. ¿Sí? Esta estructura es la que se va a alterar, por ejemplo, en la cirrosis. Este lobulillo va a perder esa conformación natural que tiene. ¿Listo? Ustedes pueden ver desde la periferia cómo la parte venosa y la parte arterial, y ahí no se esquematiza, pero también la parte biliar, se van como introduciendo entre los espacios que hay entre los mismos hepatocitos que están ahí. ¿Sí? Entonces se dice que normalmente tiene una doble irrigación. Bueno, el hígado, cárceles la larga. El hígado pesa entre 1400 gramos y 1600 gramos. El peso puede aumentar o disminuir dependiendo de algunas patologías. La vena porta pues da aproximadamente el 70% del flujo sanguíneo pues de ese hígado, ¿no? Esto es más o menos otra imagen para que miren cómo es la estructura del lobulillo y la relación entre vena central y las estructuras periféricas. Miren cómo, bueno, acá les esquematizan el ilio, cómo entra la parte arterial, cómo va saliendo la parte venosa y la parte de vías biliares. Este sería un lobulillo,
esta es la vena central. Miren cómo la vena central se comunica o mantiene comunicación con la porta hepatis, la vena portal, ¿sí? La arteria, y bueno, y el conducto sí ya, pues digamos, tiene otra relación distinta. Esto nuevamente, digamos, otra conformación, lo estamos viendo como desde la parte de arriba. Miren cómo es la conformación de la zona de la tríada portal. Estos serían los hepatocitos. Y entre, digamos, entre las filas de hepatocitos hay espacios, ¿sí? Espacios, que pues es la zona sinusoidal. Esa zona está recubierta por células endoteliales. Hay ahí también macrófagos, ¿sí? Células de Cooper que pues, son macrófagos especializados. Y hay unas células que pues, son células estrelladas, que vamos a hablar ahorita de ellos. Básicamente la parte irrigatoria arterial pues baña estas zonas o estos espacios que hay entre los hepatocitos. ¿Listo? Lo mismo sucede con vena. Y acá en el conducto biliar, pues digamos que la dirección más que llevar, porque acá todo maneja esta dirección, todo hacia la vena central, ¿cierto? O sea, la dirección es esta, de arteria y vena hacia la vena central. Con el ducto biliar, digamos, ocurre básicamente lo contrario. Los hepatocitos van drenando su secreción biliar hacia estos canales de Hennig, así se llaman, y la secreción biliar pues viene por esta zona y llega al conducto biliar, y muchos conductos biliares se van sumando y pues van llevando esta secreción hacia la parte de la vesícula. Bueno, entonces ya les hablé de la conformación del lobulillo. Nuevamente más imágenes de cómo está conformado. Entonces ahora sí, fisiopatología, mecanismos de lesión hepática. Entonces, ¿qué cosas me pueden lesionar a mí el hígado? Sí, el alcohol, ¿qué más? Infecciones, como los virus de la hepatitis. ¿Qué más? Esteatohepatitis, sí, ¿qué más? Trastornos de conducto biliar, ya hepatitis autoinmune y trastornos algunos hereditarios. Faltó algo importante, los traumas directos. Recuerden que eso también es un mecanismo de lesión. ¿Saben ahorita cuál es el mecanismo de trauma directo en hígado más frecuente? ¿Cómo? ¿Por trauma directo? Trauma directo. Los boxeadores no reciben muchos traumas del hígado. No, pero más común hoy en día. ¿Cómo? Los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito no solo motos, carros también, porque cuando hay accidentes fuertes, la parte del volante suele golpear esta zona, entonces ocasiona mucho trauma a nivel de la parte del estómago, pero sobre todo la parte del hígado tiene que estar expuesta. Normalmente lesiona el hígado puede causar una hemorragia. Por eso, y la zona del vaso también queda expuesta. Por eso yo no sé si ustedes han escuchado una cosa que llama ecofasa. ¿No la han escuchado? Cuando la gente tiene accidentes de tránsito, los llevan, por ejemplo, a la San José o a la Norte o a la Duarte, no sé. Y cuando fueron accidentes muy feos, pero el paciente todavía está vivo, él hace una cosa que llama ecofas, que es una ecografía rápida que busca los principales puntos donde puede haber lesión, y miran hígado, miran vaso, ¿sí? Porque son los primeros órganos que se lesionan. Entonces pueden tener lesión hepática por un trauma directo, un golpe directo, ¿sí? Por algunos parásitos también. Entonces, bueno. Señor. Es cierto que el dolor es muy
bastante porque cuando hay un trauma en el hígado sangra, se desmatiza como cualquier tejido que se golpea, se inflama, y al inflamarse distiende la cápsula del hígado y la cápsula tiene inervación para el dolor, entonces duele muchísimo. Solamente una hepatitis ya duele bastante, ahora un trauma directo duele muchísimo y el paciente puede morirse desangrándose por algún trauma que rompa o se lleve la porta, y la porta, pese a que es una vena y no tiene tanta presión, pues maneja muchísima sangre, entonces el paciente puede sangrar. Entonces el hígado pues puede mostrar unos cambios morfológicos que, como todo órgano, pues, normalmente pasa por estadios de lesión reversible y lesión irreversible. Entonces, pues él muestra, la parte celular pues muestra unos cambios reversibles, ¿no? Esteatosis, colestasis. El colestasis es el término para una acumulación de lo que son las sustancias biliares, no drenan adecuadamente. Y el término valorización, que es básicamente como el edema que veíamos en el primer corte de la tumefacción celular. Esa es la lesión reversible. Y el hígado puede estar en lesión reversible, o sea, puede mostrar esos cambios por muchísimo tiempo, ¿sí? Fíjense que la fisiopatología cambia según el órgano. ¿Cuánto tiempo podría estar el miocardio en lesión reversible? Media hora. Claro, dependía del estímulo, ¿no? Porque si es por isquemia hipoxia, poquito, 30 minutos, ¿sí? Si es, por ejemplo, por una infección viral del miocardio, pues no la lleva necrosis directamente poco tiempo, pero pues ahí va. El hígado sí puede durar muchísimo tiempo en lesión reversible y eso depende de persona a persona. No hay, si ustedes vieron ahí, el libro no lo dice, y si ustedes lo buscan no lo van a encontrar, que diga cuánto tiempo demora el hígado de pasar de lesión reversible a irreversible, porque ese dato no se tiene. Entonces mandaría yo decirles, no, después de 2 años de estar expuesto a la lesión, es que el hígado pasa de estar reversible a irreversible, porque no les tengo ese dato, no está. Entonces, lo que sí se sabe es que si el estímulo persiste, pues ya el hígado pasa a una lesión irreversible, ¿sí? Que tiene unos cambios y que incluso en el hígado que tiene lesión irreversible se ha visto algo de reversibilidad todavía, contrario a lo que sucedía en el miocardio, ¿sí? Que ya lesión irreversible, necrosis y ya. En el hígado pues hay algo de reversibilidad. ¿Por qué creen que se da eso? ¿Cómo? Porque el hígado tiene una capacidad regenerativa, ¿sí? Entonces incluso en pacientes que están cirróticos se ha visto todavía algún intento de las células de reponer las poblaciones celulares. ¿Por qué no lo hace del todo? Porque es que acuérdense que en la cirrosis no solo se mueren las células, sino que está alterada la parte de sostén de esas células, ¿sí? Algo así como, por decirlo, la membrana basal o la estructura basal donde está de sostén. Esa estructura se pierde. Entonces, digamos, los hepatocitos no tienen una estructura adecuada sobre la cual volver a crecer, entonces se distorsiona la parte. Paso más allá. Y en lesión irreversible, pues normal, necrosis o apoptosis, depende de la intensidad del estímulo y del tiempo del estímulo, ¿no? En la necrosis, pues lo que ustedes ya conocen, ¿no? Ya el edema celular es muy importante, fracaso completo ya de las bombas, se rompe la célula e incluso antes de que se rompa ya hay algo de fuga de proteínas intracelulares, salida de los componentes celulares y bueno, esto sobre todo se presenta en lesiones isquémicas, hipóxicas y en estrés oxidativo. O sea, en estas tres es donde principalmente se presenta la necrosis hepática. Y en este momento, ¿qué es lo que nosotros medimos ahí en esa necrosis? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que medimos en el hígado en esa necrosis? En los exámenes.
paciente que sospechamos, no, se la pongo mejor, en el paciente que sospechamos necrosis hepática, ¿qué medimos? Transaminasas, TGO, TGP, y hacemos pruebas de función hepática. Si usted tiene una necrosis de un órgano, ¿el órgano estará funcionando bien o no? No. Entonces, ahí empezamos a correlacionar la clínica con la fisiopatología. Profe, fosfatasa alcalina y bilirrubina también pueden estar. Sí, bilirrubina sí y fosfatasa alcalina también, sino que es que la fosfatasa alcalina es más de vía biliar. O sea, la fosfatasa alcalina se eleva en trastornos hepáticos, se puede elevar, pero se eleva muchísimo en trastornos de la vía biliar. O sea, por ejemplo, colecistitis, ¿sí? La colelitiasis, es que el término colelitiasis es cálculo en vesícula. Ya, cualquiera de ustedes puede tener un cálculo en la vesícula en este momento y está acá tranquilo viendo eso. Eso es colelitiasis. Si yo les tomo unas enzimas en ese momento, van a estar normales. La colecistitis es el cálculo que ya ocasiona inflamación y ocasiona una clínica. Y en ese momento ya empezamos a tener algún tipo de alteración. ¿Sí? Entonces acuérdense que colelitiasis y colecistitis no es lo mismo. La mayoría de colecistitis, en un 95% es por colelitiasis, pero no están condicionados. ¿Sí me hago entender? A ver, no todo policía es general, pero sí todo general es policía. Entonces, no todo paciente con colelitiasis tiene colecistitis, pero casi todos los pacientes con colecistitis tienen que colelitiasis, ¿sí? Las otras colecistitis, perdón, que son un número muy chiquito, se llaman colecistitis acalculosas. ¿Y cuál creen que sea el mecanismo de la colecistitis que no es por cálculos? Ni por infección. ¿También era una obstrucción? No. Resulta que esas colecistitis sí, se dan sobre todo en pacientes diabéticos, hipertensos y pacientes que están en la UCI, pero siempre y cuando estén sometidos a un estrés grande. El mecanismo es un mecanismo de hipoperfusión a nivel de la vesícula y la vía biliar. Entonces se cree que esos pacientes que tienen daño endotelial, cuando son sometidos a estrés, no estrés emocional, sino estrés de estar en una UCI, entubado, con soporte hemodinámico, esos pacientes hacen una colecistitis acalculosa por hipoperfusión de la vesícula. Pero ellos representan solamente como el 4 o el 5% de todas las colecistitis. Entonces, bueno, la mayoría es por cálculos, pero entonces no todo paciente que tenga cálculos va a tener colecistitis. Y en el paciente que yo sospecho de lesión hepática, yo pido transaminasa. La fosfatasa, señora, albúmina, pero si usted sospecha que la lesión lleva mucho tiempo, ¿sí? Si usted ve que es un paciente joven, conductas sexuales dudosas, ¿sí? Y me refiero dudosas no a la preferencia, sino a que de pronto usted sospecha que tiene muchas parejas sexuales, ¿sí? Como que es bien loco o loca. Y está amarillo y tiene dolor en hipocondrio derecho, ¿usted qué piensa? Hepatitis. ¿De por quién? Sí. B o C, que se transmite por vía sexual, pero a ver, ahorita vamos a ver, una produce más clínica que la otra y una pues, y entonces usted lo ve y dice, bueno, ¿será que él en este momento que me llega amarillo, con dolor, ¿será que lleva 100 años? No, lleva lo que él me diga, una semana, 5 días. Entonces en ese caso, pues la albúmina no estaría muy comprometida, ¿sí? Porque acuérdense que la albúmina se compromete sobre todo ya en la parte ya de necrosis hepática, cirrosis, ¿sí? O en las hepatitis fulminantes, pero eso da otra clínica y la hepatitis fulminante no es tan común. ¿Qué tiene la lista? Entonces, resulta que
no es tan común, entonces en ese caso no se pide tanto albúmina, ¿sí? Sobre todo si es crónico, sí. En esos pacientes que sospechamos necrosis hepática, ¿qué pedíamos? Transaminasas, que es el principal marcador hepático, eso es como la troponina miocárdica, ¿sí? Fosfatasa alcalina, siempre y cuando ustedes sospechen que el origen de ese trastorno hepático es biliar, ¿sí? Pero igual la pueden pedir, no pasa nada. Y pruebas de función hepática, ¿como cuáles? ¿Qué me mide a mí la función hepática? Bilirrubina. Bilirrubinas, ¿qué más? ¿Cómo? Las transaminasas también. Ya, transaminasas, ¿qué más? Factores de coagulación. Ah, Las transaminasas no me miden tanto la función hepática, sino me dicen qué tan grave es la necrosis. Si hay muchas se las están dañando, rompiendo. Y la función hepática y bilirrubinas, los tiempos y bilirrubinas me dicen cómo está funcionando el hígado. Si las bilirrubinas están aumentando, ¿eso qué me dice? Que no se está procesando la bilirrubina, sea en la captación o sea en la conjugación, que yo les envío un PDF sobre eso. Y en los tiempos de coagulación, si vemos que los tiempos se están prolongando, ¿sí? Pues ¿qué sucede? No se están produciendo factores de coagulación. Entonces usted ahí se da cuenta qué tan grave está el paciente, porque un paciente puede tener transaminasas altísimas, pero se ve que los tiempos de coagulación están normales y la bilirrubina está ligeramente aumentada. Eso quiere decir que el resto el hígado, digamos, está sufriendo un proceso de inflamación, necrosis, pero el resto de población celular pues puede mantener esa función. ¿Listo? Ahora, un paciente cirrótico, usted le toma transaminasas y usted esperaría que estén como ya deberían estar normales, a menos que sea algo agudo, estarían normales o bajas, ¿sí? La gente normalmente piensa, algunos médicos, que porque un paciente tenga cirrosis va a tener en este momento transaminasas elevadas y no, porque él ya ha perdido parénquima hepático, la mayor parte es cicatriz. Entonces usted le toma transaminasas y pueden estar normales o incluso muy bajas. Entonces fíjense que la transaminasa no se correlaciona con la gravedad del trastorno hepático. Métanse eso en la cabeza, ¿sí? No quiere decir que no sean necesarias, sí, sino que lo usamos más como marcador de ¿qué? De lesión. Y en el paciente cirrótico, ¿usted qué llama? Alteración de la bilirrubina, alteración de los tiempos de coagulación, ¿sí? Bueno, eso en la necrosis. En la necrosis hepática, que sucede sobre todo con estímulos súbitos que no dan tiempo de adaptación, como la hipoxia, como la lesión isquémica, el estrés oxidativo, que está muy relacionado con la parte farmacológica y con la parte tóxica, ¿sí? El tóxico, veneno, ¿sí? El fármaco, el profe Gabriel les enseña eso de la parte toxicológica. Yo la verdad toxicología algo básico. Y él les enseña eso y los mecanismos de lesión. Y pues casi todo tiene que ver con la parte del estrés oxidativo, ¿sí? Porque los tóxicos, los fármacos y todo eso interfieren en la parte metabólica oxidativa y se acumulan productos dañinos. El trauma ocasionaría que apoptosis o necrosis. Necrosis, un estímulo súbito fuerte que daña las células directamente. Alguna infección que sea, digamos, una infección bastante fuerte o de una manera típica, por ejemplo, algún absceso hepático, amebiano, ¿sí? Alguna infección de pronto bacteriana grave del hígado, pues puede ocasionar necrosis. Por ejemplo, la hepatitis B causa necrosis y causa vasculitis, y la vasculitis también puede dar necrosis. Pero entonces tienen que tener presentes los porcentajes de casos, ¿sí? Porque no quiere decir que, digamos, todo paciente con hepatitis B va a tener necrosis, ¿no? Ustedes se dieron cuenta que incluso una parte importante pasa de agache, y de hepatitis C lo mismo, pasa de agache, y de hepatitis A, que la mayoría de casos son sintomáticos. Hay inflamación, pero usted va a ver, y necrosis, que haya necrosis, que usted diga, se está necrosando mucho el hígado, ¿no? ¿Sí?
Entonces muchas veces la infección queda en la parte de la inflamación, las células se estresan, se inflaman, superan el virus y ya. Y la mayoría de hepatitis, por ejemplo B y C, pues tienden a cronificarse una más que otra, se cronifican y no es que estén causando necrosis hepática siempre subclínica, ¿no? Subclínica, sí, pasan de agache, pero la infección persiste, se sigue replicando, ¿listo? Y puede llevar a las células al tiempo a apoptosis, daño e incluso como cáncer, precisamente. porque inactivar el 53. Como el genoma del virus se funde con el del hepatocito, se funden y empieza a usarlo para replicarse, y para hacer eso y mantenerse una replicación constante, pues inhiben sistemas que normalmente inhiben la replicación, controlan, ¿sí? Se saltan muchos pasos, ustedes saben que el proceso de replicación tiene muchos pasos y tiene pasos de corrección, vuelven y revisan que todo esté correctamente, ¿sí? Los virus tienen sistemas enzimáticos que inhiben eso. Entonces cogen y se replica el ADN del hepatocito junto con el del virus, y en algún momento hay un error que se deja pasar y hay hepatocitos anómalos que tienen esa tendencia a autorreplicarse y no tienen ningún control, ¿sí? Y pues ya la apoptosis que ustedes conocen normalmente, y le llamaron en un inicio cuerpos de Punnsimmar. Bueno, entonces la parte analítica de las hepatopatías. Miren cómo se mide la integridad del hepatocito. Entonces, la integridad del hepatocito usamos TG2-TGP y la lactato deshidrogenasa, ¿sí? Aunque la lactato deshidrogenasa se puede elevar también en otras patologías, entonces no es tan específico, pero ustedes la pueden pedir, les ayudan un poco al criterio diagnóstico, ¿sí? En la parte pues, de la función excretora de la vía biliar y la parte pues, excretora biliar, pues miramos bilirrubina, ¿sí? Y cuando ustedes piden bilirrubinas, pues le reportan la bilirrubina total y le reportan la directa y la indirecta. ¿Listo? Acuérdense, según la bilirrubina que se esté elevando, ustedes sospechan la lesión. Normalmente se dice que, bueno, eso depende de la guía, ictericia viene después de 2 miligramos por decilitro, aproximadamente, visible, ictericia visible, 2 miligramos por decilitro de bilirrubina, sea conjugada o sea no conjugada, las dos producen ictericia. Pero esto resulta que después de 2 miligramos pues se eleva, pero esos 2 miligramos por decilitro e incluso más, pues pueden ser que estén elevados a expensas de la directa o la indirecta. ¿Ya se leyeron esa parte que les envié? ¿O todavía no ha llegado hoy? Yo les envié un PDF. ¿Señora? Sí, yo les envié un PDF que habla de los tipos de ictericia y como la fisiología de la formación de la bilirrubina. Entonces, les voy a adelantar un poquito. ¿Ya? ¿Todos? ¿Saben cuántos faltan? 3. Ah, sí, 2. No, pero ustedes no son 30. No, pues sí, pero en total el grupo son 30. Me dicen que uno canceló, pasaron 2, sí. Entonces, si ustedes tienen elevación de la indirecta, eso habla de que el problema no es hepático. ¿Por qué? Porque la indirecta es producto de la degradación del grupo hemo, sí, de la hemoglobina. La parte globina se recicla y el grupo hemo, sí, que ya la estructura de hierro con unos anillos pirólicos se degrada, y la degradación del grupo hemo, sí, pues da lo que es la bilirrubina.
esa bilirrubina indirecta, que se llama indirecta, no está conjugada, le dicen también bilirrubina no conjugada. Esa bilirrubina es altamente soluble, es bastante insoluble, tiende a ser más lipofílica, ¿sí? Entonces la mayoría de ella se une, logra unir el cuerpo a proteínas y la va llevando poco a poco al hígado, y el hígado ya luego la conjuga, ¿sí? En casi la mayoría de las veces o de los trastornos que tienen elevación de la bilirrubina no conjugada, el problema no es hepático, pero algunas veces sí puede ser hepático, ¿sí? ¿En qué momento no es hepático? ¿Qué patologías hay con elevación de la bilirrubina no conjugada? ¿Verdad? Sí, entonces, ¿en qué patología se eleva la bilirrubina no conjugada? Que el problema no sea en el hígado. Entonces, ¿anemia de qué? ¿Anemia de qué me dijiste ahorita? De solas falciformes. ¿Segura? Sí, ¿Por qué? porque como su estructura no es tan estable y se rompe fácilmente con la pluma. La estructura del eritrocito no es estable, entonces cuando pasa por los vasos sanguíneos se rompe y libera más que. ¿Libera más que? No, lo que le acabo de decir ahorita. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Pero qué me dijiste tú? Sí. Eso ya es cuando se degrada. Grupo hemo. Grupo hemo. Entonces, se rompe el más eritrocito, libera el grupo hemo y entonces hay más grupo hemo para transformarlo en qué? En el producto final que va a ser la bilirrubina. ¿Sí? Sí, claro, la otra vez es biliverdina, eso es como un paso intermedio. Igual yo les voy a explicar bien, lo estoy adelantando un poquito. Entonces, si hay más hemólisis o una condición que induce más destrucción eritrocitaria, pues se produce más grupo hemo y por lo tanto más bilirrubina no conjugada. Pero, bueno, en la anemia de célula falciforme, ¿qué otra patología? Sí. Deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ajá. ¿Qué más? Que igual termina llevando lo mismo. Vale. Pero por mecanismo distinto. Esa es la enfermedad en la que los pacientes que comen habas aumenta la hemólisis. Sí. Por la deficiencia enzimática. No es común, esa patología es extremadamente frecuente, pero por allá en Europa sí es más común. Nosotros, como somos una mezcla de diferentes razas, no tenemos ese problema. ¿Qué otra cosa? Sí, parásitos como cuál. La malaria. ¿Sí? Giardia, pero es que la giardia es intestinal. La malaria. La malaria, es el prototipo. La malaria. La malaria. Sí, se da por falciparum. ¿Qué me dice? Básicamente, bueno, eso les falta una anemia hemolítica autoinmune. ¿Sí? Por ejemplo, ese es el mecanismo de que yo pregunté el semestre pasado en un parcial de la mamá que está embarazada y ella es O negativo y entonces ya tuvo un embarazo previo, ¿sí? Donde pues el esposo es A positivo y el embarazo previo que tuvo hace 3 años, pues el bebé salió A positivo, se sensibilizó, ¿sí o no? Sí. El parto fue vaginal, tal, y no le colocaron la inmunoglobulina D. ¿Sí? No se la colocaron, ahora ella está sensibilizada y ella tiene ahora anticuerpos circulantes, ¿sí? Contra el antígeno del grupo A. Ella quiere embarazar nuevamente de su esposo y el niño pues tiene la posibilidad de ser A, ¿sí? Como su papá, o de ser O como su mamá y termina siendo A como su papá. Y la paciente les llega al segundo trimestre de embarazo más o menos con sangrado, dolor cólico
dice que no siente el bebé desde hace como 12 horas, vive en el pueblo, usted coloca el Doppler para intentar escuchar el fetocardia, no le escucha el fetocardia, la paciente tiene mucho dolor, mucho sangrado, y cuando mira, pues ya está en expulsivo, usted le atiende el parto y el niño sale tremendamente deformado, con una cosa que se llama hidrops fetal, el abdomen ascítico, y sale ictérico, y usted le toma, digamos, una muestra al niño y tiene una hiperbilirrubinemia expensa de la bilirrubina indirecta, no conjugada. Eso sí le da un poquito de sentido a lo que está sucediendo. La mamá entonces en el primer embarazo se sensibilizó, segundo embarazo ya tenía anticuerpos circulantes. ¿Por qué no lo mató recién en el primer trimestre, sino ya en el segundo? ¿Ustedes creen que eso sea coincidencia o tiene una razón? Porque en ese trimestre me parece que el bebé debe producir una a partir del hígado. Porque más o menos del segundo trimestre hacia arriba, los eritrocitos ya expresan el antígeno. ¿Sí? Antes de eso, hágate cuenta que el eritrocito se parece mucho al de la mamá. Como es O, pues no tiene ni el antígeno A ni el antígeno B. Y como es O negativo, el de la mamá, no tiene tampoco el factor RH. Si el factor RH está presente es positivo, si está ausente es negativo. Entonces, más o menos en el segundo trimestre, el bebé empieza a expresar tanto el factor RH como si es A o B o es O. Entonces, en el segundo trimestre, cuando lo expresa, los anticuerpos circulantes maternos, que ya tienen capacidad de penetrancia en placenta, entran y detectan ese antígeno y empiezan a atacar el chino. Atacan los eritrocitos, hay una anemia hemolítica, ¿sí? Resulta que en el periodo fetal el hígado tiene capacidad de hematopoietica, no sé si lo sabían. El hígado intenta compensar por mecanismos fisiopatológicos e hipertrofias, hiperplasia para producir más glóbulos rojos, y eso termina llevando a ese niño a una falla hepática. Digamos, cuando la mamá empieza, los anticuerpos a atacar al niño no lo matan instantáneamente, eso es un proceso que dura un tiempo, pero es silente, la mamá no se da cuenta, y entonces los anticuerpos empiezan a atacar el pelado, hemólisis, el cuerpo de él sensa que faltan eritrocitos, que falta hemoglobina, incrementa la capacidad hematopoietica del hígado, hipertrofias, hiperplasia, hace algo también de compresión sobre la porta, que es muy pequeña para su tamaño. El hígado, por estar hipertrofiando y en hiperplasia y estar trabajando, sufre un mecanismo de lesión, porque aparte no le está llegando adecuado riego sanguíneo, porque los eritrocitos están hemolizados, entonces no le llega adecuada perfusión de oxígeno. Básicamente el hígado lo que va haciendo es un proceso de destrucción muy parecido al que sucede en la hepatitis alcohólica, o sea, va destruyéndose células hepáticas, algo de cicatrización, etc. Y el niño entra en una falla hepática. Usted lo encuentra con hidrops fetal. ¿Sabe qué es el hidrops fetal? No hidropesía, profe. La hidropesía, Empieza señor, con es la misma. la hemólisis, y al final el niño tiene puro de eso. Acumula aquí, en el cuello, ¿sí? Ustedes ven, el cuello no hay diferencia casi de cabeza y parecía que la cabeza y el tronco fueran una sola porque se pierde la continuidad del cuello. Una masa grande que si usted la toca es blanda. Como en el periodo fetal pues todo es blando, acumulan líquido, ¿sí? Hacen edema escrotal, edema en la zona del cuello con la extravasación de líquido, la hipoalbuminemia, y lo mismo sucede con el abdomen. Y sale ictérico. Como el hígado está concentrado en producir eritrocitos y esta parte sufriendo daño hepático. Creo que me estoy yendo por las ramas ya. Está sufriendo daño hepático, entonces el hígado no capta la bilirrubina, o sea, no la conjuga. Ese paciente entonces tiene una hiperbilirrubinemia indirecta y bueno, ya cuando usted lo sacan está muerto. Y el dolor hipocólico de la paciente es porque básicamente tiene un aborto en curso. Entonces su cuerpo detecta que está llevando un cuerpo muerto
produce factores inflamatorios y promueve el parto. Todo eso para decirles que con la parte de la secreción biliar ustedes la pueden medir y pues se dan cuenta que tanto está funcionando el hígado, y lo otro son los tiempos. ¿Listo? ¿Qué viene a decir? Profe, en este caso que usted nos había hablado de que usted había mencionado era también que la memoria de una vez Sí, porque yo les puse en el caso clínico para que ellos pensaran, yo les puse en el caso clínico que era el primer embarazo y ella era O negativo, y que en este embarazo pues básicamente estaba cursando con una con una pérdida de ese embarazo, y les describí eso, que el feto tenía una hidropesia y estaba entérico y tal, y que básicamente pues era una hemólisis autoinmune. Y entonces yo les colocaba a ellos que me explicaran la fisiopatología, ¿por qué? Porque en este caso ella presentaba eso, pero el caso básicamente les decía, es el primer embarazo de ella. Entonces yo quería que ellos dijeran, si es el primer embarazo, cómo se sensibilizó y que pensaran. Exactamente, entonces yo solamente les coloqué antecedente de cirugía, cuando estaba pequeña, donde tuvo una hemorragia, algo así les coloqué. Y ese era básicamente como el único antecedente que había. Entonces me contestaron básicamente, porque ella estuvo antes embarazada de un señor que era antes positivo. Y yo, pero si le estoy diciendo que es primer embarazo, pero ¿qué es lo que pasa? Que se aprenden una cosa de memoria. Entonces se lo aprendieron. No, yo me sé la respuesta, pero con manzanas, no con peras. Entonces se aprendieron la respuesta solamente cuando ella está embarazada previamente por un señor que es A. Si yo le hubiera puesto B, no lo podemos contestar porque yo me la sé, pero con A. Entonces me contestaron eso, como casi todos, solamente como 1 o 2 personas me contestaron cómo era. Y la respuesta era muy sencilla, pues ella, el único antecedente a la vista que salta es que tuvo una cirugía en donde tuvo una hemorragia importante y seguramente le hicieron una transfusión donde le transfundieron el derivado que no era y ella quedó sensibilizada. ¿Sí? Y ahora que está en embarazo, pues tiene un antígeno igual, y entonces hizo la pérdida. Bueno. Una pregunta. Señor. Yo también puse a relacionar que el patovirus, el parvovirus, el niño a nivel fetal hace hidropesia también, pero allá dice que después de la hemólisis, porque él se replica el virus en los eritrocitos, hace hemólisis, y que la hidropesia es secundaria a esa insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, Y el parvo tiene una cosa que él es un virus, bueno, en niños, en nosotros puede pasar algo de gacho. En periodo fetal es bastante peligroso, porque sí, puede causar hemólisis, y lo otro es que es un virus hepatotropo. Entonces le gusta mucho el hígado. Nosotros podemos tener infección por parvo y tener él es hepatotropo y de pronto alguna infección en hígado, y nosotros puede que no tengamos ningún síntoma, pero digamos en el periodo fetal sí, y puede ocasionar una clínica muy parecida, ¿sí? Lo único es que no coinciden los antecedentes. Mamá, por ejemplo, A positivo, ¿sí? Mamá A positivo, y uno dice, nada, pero el antígeno fetal sanguíneo coincide con el de la mamá, entonces uno dice, esto no me coincide con una hemólisis, ¿sí? Entonces eso puede suceder. Y también tiene algo de preferencia por tejido miocárdico, entonces puede ocasionar mejor dicho, lo puede coger por varias maneras. Entonces las infecciones en el periodo fetal son peligrosas. Lo mismo los del grupo TORCH. ¿Se han escuchado los del TORCH? En gineco lo van a ver mucho. El TORCH es el acrónimo de T, toxoplasma, TO de toxoplasma, R, rubeola, C, citomegalovirus, H, herpes virus, TORCH. Son un grupo de infecciones que, si usted las sospecha en la materna,
tiene alta probabilidad de ocasionar problemas congénitos en el feto o llevarla a la pérdida. Por ejemplo, toxoplasma. Si la mamá no tiene anticuerpos contra toxoplasma, quiere decir que nunca se ha expuesto a toxoplasma, y si en este embarazo se le infectó por toxoplasma, la probabilidad que el hijo le salga ciego, sordo y medio apendejado es alta. Sobre todo se ocurre en el primer trimestre de gestación. Ya en el tercero, ya el pelado está formado, ya todo está. Sí, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, eso, los del grupo Torch. A mí me gusta mucho Gineco, pero eso no es un gancho. Entonces, células estrelladas principales, digamos, que tienen un papel principal en lo que es la fisiopatología a nivel crónico. ¿Por qué? ¿Qué leyeron de eso? ¿Qué culpa tienen las células estrelladas en la fisiopatología hepática? ¿De la función? El rol fisiopatológico. ¿Qué rol fisiopatológico tienen las células estrelladas en lo que es, por ejemplo, la cirrosis hepática? No están leyendo también. Pues es que Para la parte de la cirrosis. es que ellos tienen una función que es de Lo normal, lo fisiológico. pero entonces cuando hay una lesión ellos como que se diferencian y se vuelven más como la parte fibrológica, entonces lo que hacen es como que se van Sí, a sujetar citoquinas de inflamación, de fibrosis. exactamente como dice la doctora. Y pues todo eso llevaría como a dañar la parte la parte sinusal de la zona epitelial. ¿Esa fisiopatología se les parece mucho a qué? A algo que ya vimos. ¿A qué se te parece esa fisiopatología? Exactamente. A la parte de la íntima. Se reclutaban fibroblastos supuestamente para para reparar un daño que estaba ahí presente. Y empiezan a activarse crónicamente, ¿y qué terminan haciendo? Producción de colágeno, depósito de matriz e engrosamiento de la íntima. Acá pasa algo muy parecido. Entonces las células estrelladas básicamente son como en un inicio, hagan de cuenta algunos fibroblastos que no están diferenciados. Tienen función, un rol algo en la parte de almacenamiento de lípidos, ¿sí? Vitaminas. Cuando hay lesión aguda y crónica, pues ella se diferencia, porque cuando hay una lesión, pues hay una inflamación y eso es un estímulo para ellas para activarse y diferenciarse, porque les dice a ellas que tienen que empezar un periodo de reparación. ¿Sí? Entonces, los estímulos para que ellas se activen, ¿cuáles son? Factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Alteraciones de la matriz extracelular, toxinas y hemo. Factor de necrosis tumoral alfa es que inflamación. ¿Ustedes quiénes creen que es el primero en producir ese factor de necrosis tumoral alfa? Cufre, macrófagos. O sea, tenemos una infección a nivel hepático, los macrófagos lo detectan. Factor de necrosis tumoral alfa, que es como, acuérdense que el factor de necrosis tumoral es como de lo primero que se produce. ¿Junto con quién más? Interleuquina 1, por eso el paciente con hepatitis pues, puede tener una fiebre moderadamente alta o bastante alta. ¿Sí? Y el factor de necrosis tumoral le dice a la célula estrellada, actívese. ¿Cuál otro estímulo? Alteraciones de la matriz extracelular. Ellas están sobre una matriz, sobre una lámina, hagan de cuenta. Ella detecta que ahora está así, pero ahora está así. ¿Qué le da eso a entender a ella? De que hay que producir depósito para rellenar eso. ¿Sí? Básicamente entiéndanlo de esa manera. Y las alteraciones de la matriz extracelular están ligadas a qué? Inflamación, a trauma, a infección. Algo que llegó y dañó la estructura del hígado. ¿Sí? Y ellas se van a diferenciar en algo que lo que va a hacer es rellenar. Entonces, obviamente, la alteración de la matriz extracelular pues iba a ser un estímulo para ella. Las toxinas, lesión y las ERO se activan. Ya está activada, sigue siendo célula estrellada, pero ahora está activa. ¿Qué viene? Una conversión, una diferenciación de la célula estrellada a lo que es algo así como un miofibroblasto. Tiene algo de actividad contráctil, pero también secretora, parecido a los fibroblastos de la íntima,
pero digamos está más especializada en la parte secretora. ¿Qué estímulos hacen que ella empiece a diferenciarse? Entonces, factor de crecimiento ligado a plaquetas, factor de crecimiento transformante beta, interleuquina 17. Ella se diferencia y cuando se diferencia, ¿sí? Cuando se diferencia, ya tienen esa capacidad de secretar, de elaboración. Entonces ya hace la parte de cicatrización, depósito de matriz extracelular y lo que llaman capilarización sinusoidal. Básicamente dentro de los sinusoides, que son los espacios dentro de los hepatocitos, se empieza a hacer como un depósito, a reclutar como más células endoteliales, ¿sí? Eso es muy bueno para reparar en la parte aguda, por ejemplo, tras una hepatitis, ¿sí? Ellas también producen factores de crecimiento que hacen que los hepatocitos tienen que dividirse. Entonces es una reguladora, es una coordinadora de la parte de reparación. El problema es la parte crónica como todo. Entonces en la parte crónica estos estímulos están tan presentes que pues hacen que ella empiece a depositar gran cantidad de colágeno, cicatrización, ¿sí? Y eso lo que termina ocasionando, que no tengo la imagen acá, es que ¿cómo? ¿Qué? Pero lo de los capilares, ¿qué? ¿A qué te refieres? La capilarización, que si le da más gasolina a la inflamación. ¿Por qué me lo dices? ¿Desde qué punto de vista? No sé, como habíamos visto antes, por ejemplo, lo de la placa. Ah, ok, te refieres a que se incrementa el flujo sanguíneo para... Inicialmente sí, sí le daría más gasolina, como dices, a la inflamación, pero si el estímulo inflamatorio para ahí, no hay ningún problema. Porque acuérdense que cuando ya se está radicando el estímulo inflamatorio, el factor de necrosis tumoral empieza a bajar, todo empieza a bajar, y estas células, pues básicamente que ya cumplieron su función, entran en apoptosis. El problema, como todo, es lo crónico, y esa capilarización no termina incrementando la irrigación. Esa capilarización, al contrario, termina reduciendo la irrigación sanguínea, ¿sí? Porque esos espacios sinusoidales que antes eran fenestrados, ¿sí lo leyeron por ahí? Que esas células endoteliales de los sinusoides tienen fenestraciones. La capilarización lo que hace es depósito ahí, ¿sí? Y sellar, y entonces eso disminuye mucho lo que en fisiología veíamos que se llama el coeficiente de filtración. Eso disminuye también la tasa metabólica del hígado. Sí, eso, y porque en la inflamación crónica pues se van a empezar a perder hepatocitos, entonces disminuye la parte metabólica del hígado. E incluso eso hace que, fuera que está el estímulo crónico hepático, digamos el alcohol o el virus, esa capilarización sinusoidal va reduciendo el flujo sanguíneo en algunas zonas y va que hipoxia. Peor. Entonces básicamente, ¿qué termina sucediendo? Que esos depósitos de matriz, esa cicatrización altera esta estructura que ustedes están viendo acá, ¿sí? Esa estructura que ustedes están viendo acá, que tiene una conformación hexagonal donde los hepatocitos entre ellos están organizados, se pierde, se reemplaza por cicatriz, la cicatriz contrae, ¿sí? Retrae, y entonces pues empieza a distorsionar toda la zona, ¿sí? De estos vasos sanguíneos que están acá. Entonces empieza a alterar la perfusión, y ahí es donde empieza a suceder ya la hipertensión de la parte portal, ¿sí? El no es mocado, sí, señor. Siempre y cuando el estímulo sea crónico. Entonces, y se ve precisamente así. Se ve como una uva pasa seca, precisamente porque está lleno de cicatriz, y como la cicatriz contrae, se lo ve de esa manera. Entonces, se distorsiona toda la arquitectura y se altera la irrigación. Como ustedes están viendo ahí, la vena porta pues penetra en esas zonas, se encuentra con resistencia,
zonas de cicatriz que envuelven esos vasos sanguíneos, los comprimen, ¿sí? Y ahí empieza la hipertensión portal. Porque cuando yo normalmente les hablo de hipertensión portal, ustedes se imaginan una cicatriz grande alrededor de la vena porta que la comprime, y eso es lo que ustedes se imaginan como la parte de la hipertensión portal, y teóricamente sí puede llegar a ser así, porque el hígado, como tal, como hígado, termina siendo una cicatriz grande, retraíble, que comprime. Pero lo que quiero que entiendan es que la hipertensión portal empieza desde esos espacios tan pequeñitos, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, esa es la mecánica de la lesión hepática, ¿sí? Hablando de la alteración de la matriz extracelular, lo que va a ser la parte de la cirrosis. Doc, Jessie está en prioritaria. Si quiere, dígale que pase para que pase con ella. Porque está raro, una cefalea y una disartria ya está raro. Entonces, ahora, insuficiencia hepática. ¿Qué entienden ustedes como insuficiencia hepática? Pérdida de función del hígado. Pérdida de función del hígado, prácticamente total. ¿Sí? Prácticamente total. ¿Sí? Básicamente es una deficiencia, una incapacidad del hígado de mantener sus funciones, dado que o está perdiendo su componente estructural, dícese que está perdiendo los hepatocitos, o tiene los hepatocitos, pero hay algo que impide que funcionen adecuadamente. Y para uno llegar a una insuficiencia hepática tiene que tener un porcentaje de pérdida entre el 80 y 90%. Puede ser más, ¿no? Obviamente. Puede ser más. Puede ser de etiología aguda, puede ser de etiología crónica. Si es aguda o crónica, ya varía un poco el diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería la principal causa de insuficiencia hepática crónica? Que el paciente tenga una cirrosis hepática causada por una infección crónica viral, o más frecuente hoy en día, esteatosis hepática o una cirrosis alcohólica, ¿sí? El mismo libro les dice, ojo, no necesariamente un paciente cirrótico está en insuficiencia hepática, ¿sí? Usted puede tener un paciente cirrótico en donde la población celular que queda de hepatocitos todavía le mantiene más o menos sus funciones y no está en insuficiencia hepática. Y ahora, de la parte aguda, y también les dice, ojo, no todo paciente con esteatosis hepática o hepatitis alcohólica, ¿sí?, terminará necesariamente en una cirrosis hepática que lo lleva a insuficiencia. Y en la parte aguda, ¿qué creerían ustedes que ocasionaría una insuficiencia hepática aguda? Hepatitis. Bueno, virus. Una hepatitis, pero bastante atípica, ¿no? Porque la mayoría de hepatitis que ustedes van a ver en consulta con médicos no la van a ver como una insuficiencia La hepática. hepatitis D, que es que se puede adquirir solo si está presente la hepatitis B. Esa es la más crónica. Yo solo sé que la. Pero estamos hablando ya agudo. Agudo, por eso. Pero me está diciendo crónica. O sea, bueno, O por una intoxicación. Y fuerte. Una intoxicación, sí. Creo que lo que intenta decir el doctor Sierra es un paciente que tiene una hepatitis B de base y se sobreinfecta con una hepatitis D. Eso puede llevar a una superhepatitis. Y puede llevar terminándolo con insuficiencia hepática, pero no necesariamente, ¿sí? Puede que la clínica sea fea, lleve el paciente a hospitalización, se ponga de pronto un poquito histérico, mucho dolor, pero el paciente sigue con la parte de factores de coagulación y tiene una hiperbilirrubinemia, pero no está demasiado elevada, ¿sí? Ahora, otra cosa, no necesariamente porque alguien esté ictérico quiere decir que ya tiene insuficiencia hepática, porque ustedes pueden pensar, está ictérico, no está procesando la bilirrubina, ya tiene una insuficiencia hepática, porque no está funcionando. No, ¿sí? Puede ser la vesícula e incluso puede ser que el problema sea hepático, como en una hepatitis, pero puede ser que la hiperbilirrubinemia no sea porque el hepatocito no esté funcionando, sino porque como se rompe, pues libera la bilirrubina que tiene.
Y lo otro puede ser que ustedes tienen una hepatitis, puede que tengan un incremento de la bilirrubina indirecta, y eso les indicaría que el hígado no está conjugando muy bien. Pero si usted detecta una elevación mínima, o sea, digamos, estamos hablando que por encima de 2 ya está elevada la bilirrubina total, ¿sí? Y usted encuentra que el paciente tiene una bilirrubina de 3 y la bilirrubina indirecta está en 2.5, o sea, tiene una hiperbilirrubinemia expensa ¿de quién? De la indirecta. ¿Eso ya diría que el paciente está en insuficiencia hepática? Porque tiene una bilirrubina de 3. No, porque quiere decir que si el paciente tuviera una insuficiencia hepática verdadera, ustedes van a encontrar una bilirrubina elevadísima, 30, 40, 50 y hasta más. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay algo que está trabajando mal, pero todavía las células hepáticas están funcionando, ¿sí? No dan abasto para mantener los niveles por debajo de la normalidad, pero ahí están funcionando, ¿sí? Entonces, no necesariamente que un paciente esté entérico dice que el paciente esté en insuficiencia hepática. Si ustedes encuentran bilirrubinas demasiado elevadas, eso ya habla de una insuficiencia hepática, pero acuérdense que depende del cuadro clínico, de lo que sospechen y de si es la indirecta o la directa. Entonces, en la parte aguda, entonces, bueno, lo que decía el doctor Steven es una intoxicación. Pacientes que intentan, por ejemplo, matarse y toman algún medicamento, intentan matarse tomando, muchachos, intentar suicidarse tomando acetaminofén es la peor tontería que pueden hacer, ¿sí? Es muy difícil, el acetaminofén es el medicamento que mejor se metaboliza y cada quien metaboliza diferente, ¿sí? La doctora puede que metabolice mucho más que yo. Sí, y eso ya tiene que ver con la parte genética. Ahora, pacientes que de pronto toman alcohol ocasional, no que se intoxican, sino que lo hacen ocasional, ellos tienden a metabolizar un poco más rápido algunos medicamentos, ¿sí? Entonces, porque su sistema enzimático está grande, está hipertrofiado por procesar. Entonces, procesan medicamentos mucho más rápido que uno que no. Entonces, cada persona se intoxica con una dosis diferente de un medicamento, pero intentar matarse con un acetaminofén es la peor tontería. En las exposiciones, en los artículos, ahí hablaban de intoxicación por acetaminofén, pero de las niñas. Entonces ahí ya explicaban que ellos eran mucho más fácil porque no tenían como tal esta parte de La maduración. de glutatión, sino que usaban otro mecanismo. Entonces muchas veces la madre les daba acetaminofén como si fuera para un adulto y que se llegaba a tener daño hepático por lo mismo. Sí. Porque se alucinaba mucho la parte tóxica y que no daba abasto. Los niños se pueden intoxicar por acetaminofén, no es frecuente. Si usted maneja la dosis normal, ¿cuál es la dosis normal de acetaminofén en niños? No han visto el fármaco, pero más. Acuérdense que es miligramos por kilo. 15 miligramos kilo dosis, no diaria, porque acuérdense que hay dosis que son, o sea, hay que es por día. Por ejemplo, la cefalexina 50 miligramos kilogramos día. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted le calcula los 50 miligramos por el peso, eso es en el día, y lo divide entre las veces que se da el medicamento. La cefalexina se da cada 6 horas. Entonces, lo divide ¿cuánto? 4 veces. El acetaminofén es kilodosis, o sea, usted no necesita dividirlo por el día, lo que le da, eso es lo que le va a dar. Entonces, 15 miligramos kilo día, entonces si el niño pesa 12 kilos, entonces usted multiplica cuántos miligramos es y mira al jarabe cuánto viene la presentación y hace la conversión. Puede sonar difícil, pero no, eso es una bobada. Entonces, en pediatría todo es por peso, muchachos. Pediatría todo es por peso porque el operado se intoxica con cualquier cosa. En adulto ya es la dosis establecida. Por ejemplo, yo a la doctora no le voy a calcular por peso amoxicilina para una faringoamigdalitis que tiene. No le voy a calcular por peso, se la calcula normal, la dosis normal. 500 miligramos cada 8. Pero en niños todo es por peso, sobre todo niños pues hasta los
12 años normalmente, porque ya 13 años pues ya grande, hasta los 11, 12 años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando están muy pequeñitos, las mamás, sobre todo ahorita que hay pico de dengue, las mamás cogen y empiezan a pelear, lo que yo les dije, con la fiebre. Empiezan a pelear con la fiebre, y el problema para ellos es que el chino tenga fiebre y la fiebre es lo de menos, ¿sí? Sobre todo si el pelado tiene más de 5 años. Si tiene más de 5 años ya no va a convulsionar por fiebre, ni va a quedar tonto por fiebre, ni le va a pasar nada. Antes de los 5 años puede hacer una convulsión febril, que igual puede pasar solita. Entonces usted, todo el mundo en la cuadra tiene a alguien, conoce a alguien que es bobo y dice, no, es que convulsionó cuando estaba chiquito. Entonces en todo barrio hay uno así. Entonces las mamás les tienen miedo a la fiebre porque dicen, no, va a quedar como el vecino que convulsionó y quedó tonto. Para agilizarles un poquito, las mamás pelean con la fiebre y piensan que el problema de todo es la fiebre, y la fiebre es solamente una manifestación, y empiezan a incrementarle las dosis o a darlo más frecuente, lo dan cada 4, cada 3 horas, y pelean con la fiebre del pelado. O le colocan acetaminofén y le colocan una IME. Entonces esos pelados se intoxican. Para dejar hasta ahí, les comento, no sé si les comenté cuando yo era interno, llegué un día a pediatría, yo era interno en pediatría, y llegué a evolucionar un chingo de pacientes que tenía, porque nos tocaba como de a 15 pacientes por interno. Yo llegué ese día y yo llegué a evolucionar y me llamaron a una de las camillas porque un niño había entrado en paro, y solamente estaba el pediatra y el médico de turno dándole reanimación desde hace rato y ya están mamados. Acuérdense que ustedes tienen que rotar un poquito los reanimadores. Me llamaron a mí y pues yo llegué y resulta que era un pelado que en esos días pues ya llevaba días en el servicio, había tenido un dengue. El pelado no tenía ni los 2 años, tenía como año y medio, y había tenido un dengue con signos de alarma, en donde estaban las plaquetas bajas, y lo hospitalizaron. Mentiras, tenía las plaquetas bajas, lo mandaron para la casa, venía ya montando las plaquetas solito, pero la mamá, para agilizar el proceso, pues empieza a dar infusiones de agua de chocolate. Y esos pelados, primero, el dengue es un virus que también es hepatotrópico, entonces inflama la parte hepática, y al inflamar el hígado, pues el hígado no trabaja igual y no metaboliza. Y aparte, pues le da agua de chocolate, que la chocolate pues es una planta que en el albor popular la usan desde siempre, que supuestamente para elevar plaquetas, pues no tiene ninguna evidencia. Y le está dando infusiones a ese pelado todo el día, infusiones de eso, tome. Y pues esas plantas tienen metabolitos que son tóxicos. No lo metabolizó el hígado, se acumuló, lo llevó a una insuficiencia hepática y el pelado llegó al MEOS y yo se me internaba allá. Hice pediatría ya. Llega ictérico, con edema escrotal, ascitis y sangrado. Él estuvo hospitalizado hasta que esa madrugada entró en paro, y pues yo llegué a las 5 de la mañana a evolucionar y le están dando reanimación de ese pelado. Me toca a mí rotarlo, y cada que yo le comprimía el pecho salía sangre por la nariz y por la boca, y salía espuma y sangre. Y esa mañana precisamente que lo estábamos reanimando estaba supremamente muy edematizado, el rostro estaba muy edematizado por el nivel de hipoalbuminemia que tenía. Y finalmente se murió. Y luego, como cosa rara, la mamá culpó al hospital y al pediatra. ¿Sí? Entonces, para que se den cuenta de la estupidez humana, y que para ser papás uno debería pedir un curso o un coeficiente mínimo, y casualmente las personas más inteligentes no queremos ser papás, y entonces nosotros sí. Y bueno, eso sucedió ese día, y eso sucede mucho. El día del evento de farmacología, una muchacha habló del agua de chocolate y al final dice la mamá, la pone a hablar, que la mamá ya había tenido dengue y la mamá le dio agua de chocolate. La funó. Y lo que pasa,
y ustedes le dicen a la mamá, si no le den eso porque lo puede joder, tal. No creen tanto. Y no cree, exactamente, no cree y aparte lo toma como una ofensa y dice, pero es que yo a mi otro hijo sí. A ver, no todos son iguales. No todos son iguales. Eso les va a pasar mucho. Ustedes siempre escriben en la historia, mamá refieren, estoy dando infusión de no sé qué mierda. Porque cuando ustedes los llame un juez porque se murió en el turno suyo, porque la mamá obviamente no es culpa de ella, va a decir que no es culpa de ella, usted muestra la historia y dice, y el juez va a decir, señora, pero usted tiene huevo. ¿Sí? Y ahí les da pie a ustedes para contrademandar a la cucha, que se ponga a demandarlos a ustedes porque le da la gana. Acuérdense siempre de mí, si a ustedes los demandan y ustedes ganan, contrademanden que ahí hay plata. Allá hay plata. Y así se acostumbra la gente. Voy a estudiar Derecho. Yo estoy estudiando Derecho. Uy. Yo ya voy el cuarto, tercero, segundo. Ahí voy. Señora. ¿La sé? Sí. ¿Por qué crees? Así a nivel básico, sin conocer la fisiopatología. Así a nivel básico, basiquito. Pues sí. La fiebre amarilla, si ustedes leen un poco de historia de la medicina, la fiebre amarilla fue la culpable de que muriera la esposa de Simón Bolívar, que dicen los libros que era bastante linda, europea, se la trajo para acá muy marica, y ella no había estado expuesta a las enfermedades tropicales de nosotros. Bolívar se la trae a la finca que quedaba en la zona de Caracas, viven felices unos mesecitos, luna de miel, y a ella la pica el mosquito y ella muere en la finca de Bolívar de una fiebre amarilla. Bolívar entra en depresión porque obviamente ella estaba muy bien en Europa, se la trae hasta acá y ella muere. En la novela muestra que se muere amarilla. Se pone amarilla, literal se pone amarilla. Sí. Y pues le muestran incluso el momento en que le pica el mosquito. Ella muere de fiebre amarilla. Obviamente no existía cura para ese entonces. Los de las Américas muchas veces sufríamos de fiebre amarilla y la tasa de mortalidad era alta, pero normalmente la resistíamos. Pero para un europeo, la fiebre amarilla, un europeo que nunca había sabido que era un dengue, y ahí se exponía a fiebre amarilla, la mató. ¿Sí? Entonces eso sucede, pero gracias a eso la historia, pues Bolívar guarda bastante, incrementa un poquito el resentimiento y hace que se dedique completamente a la campaña libertadora. Y eso hace parte de la historia de la medicina. Bueno, no, la fiebre amarilla, porque el virus de la fiebre amarilla es hepatotropo. Entonces causa inflamación hepática e incluso puede llevar a la insuficiencia hepática. Por eso se llama fiebre amarilla. ¿La qué? Yo nunca he tomado esa vaina, nunca me he confiado de eso. ¿Cómo? Pues yo considero que está fácil como todos. ¿Ya? Tienen este electro. Tienen este electro de un paciente.
Me tienen que decir pues solamente el diagnóstico, qué patología tiene el paciente y cuál es el mecanismo. Mírenlo bien. ¿Qué patología? ¿Qué patología? Sí, ¿qué diagnóstico? Tiene tal cosa. Y la fisiopatología es porque presenta tal y tal cosa. No necesitan profundizar mucho ni nada. ¿Por qué? Solamente que me expliquen claramente el por qué se está presentando eso que ven ahí. Son las 7:16. Tienen hasta las 26. La fisiopatología de la patología que usted me coloque ahí. Ejemplo, si me dice electrocompatible con fibrilación auricular, fisiopatología, un ritmo aberrante de reentrada que hace que la aurícula ni se contraiga ni se relaja y tal cosa. Y entonces no permite una contracción auricular efectiva, una despolarización y repolarización, y por eso no se ve onda P y las RR son irregulares. Ya. Piénsenlo bien, no se hagan llevar con lo primero que miran. Un solo diagnóstico. Un solo diagnóstico.
dar una pista, ¿no? El paciente no es ni hipertenso ni diabético. ¿Cómo que? Ah, no, bien. No es ni hipertenso ni diabético. No me parece acá no tiene personas. ¿No? No, pero Está fácil. Lo vimos la clase pasada. Prácticamente lo tiene textual. Este quiz tiene que ser fácil para los que no la clase pasada. Profe, ¿ese paciente no tiene factores de riesgo? Exactamente. No. Exactamente lo que quise decir. Ya con eso tendría que haberlo sacado, pero sí. Vimos la clase pasada que vimos. ¿Listo? Última pista. El paciente tiene como 2 semanas conmigo. Una moqueadera. Ya, mando todo. ¿Listo? ¿Ya? Para la próxima nos acomodamos mejor porque hay gente que está tan cerca que piensa lo mismo. Acuérdense que es el diagnóstico y el mecanismo, que también se los comenté en la clase pasada.
¿Listo? Bueno, y que estos días me he quedado mal a los de fisiología porque no han comido tiempo de la clase de fisio. Sí, como la justificación del por qué eso se ve así con ese diagnóstico. Bueno, recogamos. ¿Ya? Vamos. ¿Este cuál es? ¿203? Ya, ok. Listo, recojamos. Ya. Eso no era compensando tanto. Bueno, paso entonces yo a recoger. ¿Ya? ¿Por acá? ¿Qué pasó? ¿Nada? A ver, por aquí. Paso. Por allá van recogiendo ya. Hombre, ¿qué pasa? Extraña. No, ya. Muestra. Vamos a ver si va a perder la racha, Andrés. No, la perdí. ¿Sí? Pila, no quiero a nadie hablando. Ay, qué bueno. Doctora Camila, ¿me ayudas por aquí? Por aquí, no me despisten. ¿Cómo? Por acá, silencio. Ya no más. Ya no te la recibo. No, porque mira. Pericarditis, ¿sí es? No, porque ya llevo, ya cuántas veces he hecho el no me entregan. Era porque el edema comprimía la estructura cardíaca, entonces no hacía bien las contracciones.